Me dijeron que me pusiera mi uniforme azul, botas lustradas, bien afeitado, sin ceño fruncido. Los mandamás querían una cara humana para la primera reunión con una delegación galáctica, una sonrisa, un apretón de manos, unas cuantas frases preparadas para las cámaras. No querían que el buque de guerra detrás de mí hablara más alto que las palabras que habíamos ensayado, pero el titán detrás de mí no susurraba, rugía en silencio. 57 kilómetros de furia diseñada, con cañones de bobina que podían borrar lunas y lanzar núcleos a las estrellas. La humanidad había aprendido, no evolucionado. Aprendimos que el universo era cruel, depredador y que no recompensaba la bondad. Lo llamamos juicio, no porque pensáramos que éramos dioses. Ningún dios suplica misericordia, el juicio no ofreció ninguna. Me quedé en la cubierta de observación, mientras la nave del enviado alienígena se colocaba en posición, una estructura plateada y elegante con forma de pétalo atrapado por el viento. Se hacían llamar los Eldari. Altos, de piel azul y ojos como aceites sobre el agua. Habían enviado mensajes de paz, como habían hecho docenas de especies. Pero la paz no salvó a las colonias marcianas, no trajo de vuelta a Niu. Kyoto, Comandante. Saluda a mi comunicador, han atracado. Última llamada para la sala de delegaciones. Copié mensaje en mi comunicador mientras me dirigía allí. No, confiaba en ellos. Ninguno de nosotros lo hacía después de lo que le había pasado a la expedición Sirius. Sus gritos aún resonaban en los datos recuperados. Construimos el juicio, una respuesta, no un arma, un mensaje en acero. No se puede rezar por la humanidad sin derramar sangre. El pasillo que llevaba a la sala de delegaciones era largo y estéril, con paredes de acero que zumbaban con la potencia de nuestros motores. Los marines estaban firmes cada 6 metros, con los rostros fríos y indescifrables. Vi el miedo en sus ojos, no por la batalla, sino por lo que estábamos a punto de invitar a bordo. Lo desconocido ya no era un misterio, era una amenaza con palabras bonitas. Cuando entré en la sala, los vi a los 3 Eldari, elegantes, tranquilos, con expresiones talladas. En serenidad, pero yo había leído los informes. Habían esclavizado a 2 especies inferiores. Su versión la paz significaba sumisión. La galaxia no intercambiaba favores, exigía obediencia, y nosotros éramos la primera especie en decir no con el puño cerrado. Comandante. Salve. El Seldari principal saludó con voz melódica, pero ensayada. En nombre del Consejo de Especies Conciliadoras, damos la bienvenida a la humanidad a las estrellas. Asentí con la cabeza, negándome a sonreír. En nombre de la Tierra y sus colonias, agradezco su bienvenida. El traductor zumbó suavemente mientras se intercambiaban las palabras. Detrás de mí, nuestros oficiales diplomáticos se sentaron rígidos, con sonrisas más finas que el papel. ¿Traéis una nave de guerra? Un saludo. Señaló el segundo Seldari, con un tono aún cortés, pero con un sutil matiz. ¿Es esta vuestra costumbre? No lo dudé. Traéis siglos de conquistas a la mesa. Nos pareció justo equilibrar el tono. Por un momento, la sala quedó en silencio. Los Eldari me estudiaron con la mirada, que se desplazó a los huecos de juicio que giraban sobre la mesa central. La tercera habló finalmente, en voz más baja. La Tierra ha construido algo formidable, pero innecesario. No encontraréis guerra entre nosotros. Me incliné ligeramente hacia adelante. No la construimos para la guerra, la construimos para que la paz no viniera con grilletes. En ese momento, el Seldari comprendió, quizá no nuestro idioma ni nuestra cultura, pero sí la razón por la que nuestra nave hacía temblar las estrellas. No teníamos miedo a la guerra. Estábamos preparados para acabar con ella de una vez por todas si alguien intentaba hacernos arrodillarnos. Y, sin embargo, la reunión continuó con vacíos intercambios culturales, promesas de comercio, pero bajo la superficie la tensión hervía como magma. Podía sentirlo. No esperaban que llegáramos tan lejos tan rápido. No esperaban que la Tierra construyera una nave de guerra que eclipsara a todos los buques conocidos de sus flotas, mientras la delegación se marchaba escoltada de vuelta a su transbordador. Me quedé en la ventanilla mirando, esperando. El capitán Levenson se unió a mí con los brazos cruzados. ¿Se lo han tragado?, preguntó. Negu Khan la cabeza. Están recalculando. Atacar o someterse, dije en voz baja.
Acababan de conocer a una especie que no seguía sus reglas y habíamos traído una nave. Para dejarlo claro, la galaxia no estaba preparada para la humanidad, pero nosotros sí lo estábamos para ella, y las estrellas. Nunca volverían a ser las mismas. Después de que los Elari se marcharan, las cosas no volvieron a la normalidad, ya que la normalidad había dejado de existir desde la última batalla de la Tierra, desde que el juicio. Pasé la noche en mi camarote sin pegar ojo. Había un silencio en el espacio, un silencio sofocante, como cuando aguantas la respiración demasiado tiempo y sabes que nadie va a venir a salvarte. Antes me gustaba ese silencio, me parecía puro, pero ahora me susurraba que estaban tramando algo. Lo notaba, revisé las imágenes de la delegación 3 veces antes de que amaneciera, volví a ver sus expresiones fotograma a fotograma, la forma en que las manos de los delegados principales se crispaban al mencionar Marte. La pausa cuando mostramos las lecturas de las armas de Yaiment no era solo miedo. No estaban solo impresionados, estaban entrando en pánico, el tipo de pánico que conduce a la desesperación y los enemigos desesperados. No negotiation, Sabbatean. A las 6, el capitán Levinson convocó a los oficiales superiores a la sala de guerra. Los escáneres detectaron lecturas inusuales en la cubierta 42. Dijo, los técnicos dicen que podría ser un fallo técnico. No creo en los fallos técnicos, no hoy. Todos sabíamos lo que albergaba la cubierta 42. Era el relé terciario del núcleo de fusión, lo suficientemente profundo dentro de la nave como para que cualquier interferencia allí significara una cosa. Alguien estaba intentando inutilizarnos desde dentro. Quiero un bloqueo total de todos los sistemas que no sean necesarios para el soporte vital y la propulsión, continuó Levinson, y quiero que HAL dirija un equipo de reconocimiento de operaciones encubiertas a la 42. Quiero respuestas, no conjeturas. Asentí. Llevaré al sargento Maddox y su escuadrón. Maddox era un bastardo en el mejor sentido de la palabra, rudo, implacable, siempre a punto de estrangular a alguien, pero leal. Leal de esa forma brutal e innata que ya no se puede enseñar. Había enterrado a su familia bajo las cenizas de Europa cuando las fuerzas de paz de Seldari arrasaron la colonia. No quería diplomacia, quería venganza. Nos equipamos con armaduras negras que brillaban bajo las luces rojas de emergencia, que ahora parpadeaban en los pasillos auxiliares. Cada rincón de la nave tenía ojos, pero incluso los sensores del Yaiment podían ser engañados y sabías cómo. Los Seldari sabían cómo, mientras descendíamos hacia la cubierta 42. Informe al equipo. Intervención mínima a menos que sea absolutamente necesario. Sí, se trata de sabotaje. Aseguramos el dispositivo. Si es un agente durmiente, lo capturamos vivo si es posible, muerto si no. Maddox se rió. Detrás de mí. Ya sabes lo que prefiero. Lo sé, murmuré. Por eso voy delante. Cuanto más nos acercábamos al núcleo, más frío hacía, no solo físicamente, algo más, como si la propia nave supiera que nos dirigíamos hacia una traición, de esas que arden lentamente y luego explotan de golpe. Rompimos el anillo exterior del 42 y encontramos un campo de distorsión débil, pero activo que camuflaba algo en la bahía de retransmisión. Maddox golpeó su visor. Tenemos tecnología, de fuera del sistema solar. El espectro de energía de los Seldari no coincide con nada humano. Askenilo. Ya lo he hecho. No te va a gustar, comandante. Giró los datos hacia mi HUD. No era solo sabotaje. Era un pico durmiente, del tipo que se usa para provocar condiciones de fusión. En los relés ocultos bajo una coraza de diplomacia y un enviado alienígena de Boeing. Habían introducido de contrabando un maldito interruptor de apagado en la nave. Me quedé mirando el dispositivo. Sonrieron mientras lo colocaban. Siempre lo hacen, gruñó Maddox. No teníamos tiempo para enfadarnos. Maddox y yo trabajamos con 2 ingenieros para desactivar el dispositivo. Era muy complejo. Estaba camuflado con amortiguadores armónicos que habrían evitado la mayoría de los escáneres. Estaba diseñado para activarse solo si las armas de juicio superaban un umbral determinado, como si tuviéramos que defendernos. Cobardes. Cuando finalmente neutralizamos el dispositivo, Maddox exhaló con fuerza y se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? Enviamos un memorándum al mando y lo hacemos pasar por un malentendido diplomático. Miré el dispositivo desactivado, la silenciosa traición que representaba. Número. Nos aseguramos de que los Seldari entiendan lo que pasa cuando nos mienten. No convocamos un consejo de guerra,
No era necesario. Levinson ya tenía las líneas de comunicación abiertas cuando regresé. Intentaron detonar nuestro núcleo y lo hicieron con la arrogancia del imperio, dijo con voz plana. El Consejo todavía quiere discutir los próximos pasos, pero creo que tú y yo ya sabemos cuál es el siguiente paso. Ya ha entrado por nuestras puertas. Asentí. Quiere negociar con una correa alrededor de nuestro cuello. Es hora de mostrarles lo que hacen los humanos cuando alguien les agarra por la cadena. 1 hora. Más tarde, el juicio cobró vida, no con disparos ni amenazas, sino con una maniobra. Encendimos los motores orbitales y reposicionamos la nave directamente entre la nave enviada por los Eldari y su ruta de salida. Lo vieron como lo que era, un mensaje. Vinisteis sonriendo, pero vimos vuestros dientes. Los Eldari exigieron comunicación. Nos negamos durante 8 horas. Mantuvimos la posición, inmóviles, inflexibles, dejando que la tensión les retorciera los nervios como alambre de púas. Entonces Levinson dio la orden. Habrá una comunicación de haz estrecho, directa a su nave, solo visual. Me paré frente al transmisor. Es el comandante Hall, de la nave de guerra Titanas. Sentencia. Han saboteado una mesa diplomática. Han intentado asesinar a todos los hombres y mujeres a bordo de esta nave. Consideramos que eso es un acto de guerra. Pero la humanidad les ofrece una oportunidad más. Regresen a su consejo y díganles que la Tierra no es otro mundo que conquistar o someter. Somos el límite que no vieron venir. Somos la tormenta que intentaron ignorar. Si vuelven a acercarse a nuestro espacio con engaños o con la fuerza, no solo tomaremos represalias, sino que borraremos por completo su capacidad para volver a hacerlo. Corté la transmisión. Maddox gruñó. ¿Crees que se echarán atrás? No tendrán otra opción. Yo respondí, les acabamos de demostrar que, incluso con una espada en la garganta, no nos inmutamos. Eso es lo que más asusta a gente como ellos. Pasaron 2 días en silencio, sin noticias de los Eldari, sin delegación, sin disculpas, sin declaración de guerra, solo silencio, hasta que el mando terrestre conectó. Un mensaje seguro. Era del Consejo de Especies Concordantes, una declaración formal, en la que afirmaban que estaban revisando el comportamiento diplomático de los Eldari. Prometían transparencia, ya que querían evitar una escalada. Cobardes. Cada palabra estaba impregnada de miedo. Habían visto nuestra nave, nos habían visto descubrir el sabotaje sin pestañear. Sabían que bajo nuestra calma llevábamos la furia de una especie cansada de inclinarse, cansada de perder y completamente armada. Levinson se reunió conmigo más tarde esa noche en la cubierta de popa, donde las estrellas ardían en la oscuridad como viejas cicatrices. Van a seguir fingiendo que no ha pasado. Dijo que todo era un malentendido. Déjalos. ¿Tienen miedo? Eso es bueno. ¿Tú tienes miedo? Negué con la cabeza. Ya no. No desde Europa. No desde que asesinaron a niños y lo llamaron paz. Él asintió lentamente. Estamos escribiendo la historia. Salve. Página tras página. Barco tras barco. Sí, dije, pero ellos son los que recordarán el capítulo llamado Juicio. No esperaba que la llamada del mando de la Tierra viniera con tantas advertencias. Oficialmente, el almirante Rice dijo, seguimos en postura de paz. El Consejo no ha declarado la guerra. Los Eldari lo han negado todo. Me quedé mirando la pantalla con los ojos muertos. Claro que lo han hecho, dijo Rice vacilante. Eso no significa que les creamos. Pero los diplomáticos quieren un respiro. Dicen que el futuro de la humanidad depende de la cooperación. Me incliné hacia adelante con los puños cerrados. ¿Cooperación futura con especies que introduce bombas en nuestra nave? Ella se estremeció, pero no discutió extraoficialmente. Queremos que su equipo empiece a recopilar información de nivel negro. Nada que quede registrado, sin rastros, sin filtraciones. El Consejo está ocultando algo y necesitamos saber qué es antes de que esto se complique. No necesitaba preguntar qué significaba nivel negro. Era el tipo de trabajo que negaban en público y honraban en silencio. De acuerdo, dije. Llevaré el juicio a órbita profunda y pasaré a la clandestinidad. Barreremos los sectores de retransmisión. Rice asintió y dijo, ¿salud? No, Deus que te atrapan. La pantalla se apagó. El capitán Levinson ya estaba en la sala de guerra cuando llegué.
Supongo que te llamaron, dijo. Quieren que desaparezcamos. No encendamos luces ni emitamos señales. Averigua qué está ocultando el consejo. No discutió. Saldari no actu solo. Se han traído un espía a bordo. El juicio. Alguien les dio los datos, los códigos de acceso. Hay una filtración en nuestro sistema. Peor aún, murmuró. Hay un colaborador. Ambos nos quedamos en silencio. No era un concepto nuevo. Traitors. Ya habíamos lidiado con ellos. Antes, incluso durante la Guerra de Marte. La idea de que alguien con sangre terrestre ayudara a una especie alienígena a tender una trampa dentro de nuestra nave insignia era traición en su forma más sucia y cobarde. Esa noche fijamos un nuevo rumbo. Los motores del juicio se atenuaron, las emisiones de calor bajaron al modo sigiloso y nuestra baliza de señal desapareció en términos galácticos. Nos convertimos en un fantasma, no desaparecidos, solo olvidados. Maddox estaba esperando fuera de mi camarote cuando salí. Al principio no dijo nada, solo me entregó una tableta de datos. ¿Qué es esto? Historial de la tripulación, turnos de seguridad, acceso al muelle la semana anterior a la llegada del Saldari. Escaneé la lista, todo era personal autorizado. Volvió a tocar la pantalla y apareció otra entrada. Era un vídeo borroso y degradado, pero el audio se oía claro. La voz del almirante Rice. Si los Saldari nos dan la tecnología, podemos hacer ingeniería inversa. El coste merece la pena. Unos pocos disidentes fuera de la red como daño colateral. Se me revolvió el estómago. Daño colateral. Eso es lo que habría sido mi tripulación si ese pico hubiera estallado. Maddox no esperó permiso. Irrumpió 5 minutos más tarde con el ceño fruncido. Ya está cargado. Estamos sentados sobre una ojiva a punto de estallar, gruñó. ¿Y la Tierra? Comando es quien encendió la mecha. Lo miré a los ojos. Ya no seguimos órdenes. No las de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la correa. Hacemos más que eso, dije. Sacamos sus secretos a la luz. Trazamos un nuevo rumbo hacia el sector 9K, uno de los sitios de investigación señalados en los registros de datos de Galen. Registros de datos de Galen. Oficialmente era un puesto de escucha Saldari fuera de servicio, deshabitado y abandonado, pero tenía registros de envíos regulares con manifiestos comerciales falsos, suministros médicos civiles, alimentos, núcleos de energía. Nada de eso tenía sentido para un puesto avanzado abandonado. Mientras el juicio se movía por la órbita profunda, nos preparamos para el abordaje. Yo mismo elegí al equipo, Maddox, Reyes, el sargento Hill y el teniente de un antiguo contrabandista. Convertido en oficial de reconocimiento que sabía cómo escabullirse de la seguridad como un fantasma. Aterrizamos en la superficie de la luna asteroide, donde estaba enterrado el puesto avanzado. No hubo comité de bienvenida, ni disparos, solo piedra fría y un silencio que olía a secretos. En el interior, los pasillos seguían iluminados y limpios. Ningún puesto avanzado está así a menos que haya alguien en casa. Avanzamos habitación por habitación. No encontramos resistencia todavía. Entonces, llegamos al bloque de contención. Maddox se detuvo en seco. «Jesús, hay gente», dijo. Docenas de personas encadenadas, no atadas, encadenadas como ganado. La mayoría estaban inconscientes. Algunas conscientes, apenas nos seguían con la mirada como animales, demasiado golpeadas para reaccionar. «Son humanos», susurró Reyes. Y lo eran, pero no del todo. Algunos tenían implantes. Otros presentaban decoloración en la piel. Tecnología de empalme alienígena, experimentos híbridos. ¿Qué demonios hacían aquí?, preguntó Hill. Encontré la terminal y saqué los registros. Experimentos de reacondicionamiento neural. Edición genética. Ensayos de fusión cognitiva entre especies. Estaban intentando crear un nuevo tipo de soldado, ni humano ni Saldari, algo intermedio, algo obedient. Uno de los pacientes gimió, una mujer, de unos 30 años, que se acercó a mí con dedos temblorosos. Dijeron que nos ofrecimos voluntarios. Susurró. Yo nunca lo hice. Tragué la bilis que se me había acumulado en la garganta. Idris escaneó el resto del complejo. Había señales de calor 4 niveles más abajo. Podría ser personal. Deténganlos, dije. Quiero nombres, quiero datos. Irrumpimos en las
Cubiertas inferiores sin encontrar resistencia hasta el tercer subnivel, donde estaban los guardias, no soldados, mercenarios a sueldo de alguien con mucho dinero. Los eliminamos rápidamente, sin bajas en nuestro bando. Cuando llegamos a la sala de mando, lo encontramos, el doctor Alvin, de la Universidad de Arbborn de New Avalon, en su día aclamado como científico humanitario y ahora convertido en un carnicero. Ni siquiera lo negó. De todos modos estaban muriendo, dijo. Enfermos, vagos, inútiles. Les dimos un propósito. Maddox le dio un puñetazo antes de que pudiera detenerlo y le rompió la mandíbula por 2 sitios. Debería dispararte ahora mismo, gruñó Maddox, pero levanté una mano. Vale la pena que hable. Subimos a todos a bordo del Yaimen. Todas las víctimas, todas las ratas de laboratorio, todos los núcleos de datos. Sellamos el puesto avanzado y colocamos las cargas. Cuando salimos de órbita, lo vimos arder. Desde el espacio, los últimos gritos de un lugar construido sobre mentiras. De vuelta a bordo de la nave. Revisamos los archivos. Los experimentos no se limitaban a este sitio. Había al menos 6 más repartidos por espacio no regulado, ocultos bajo profundas coberturas diplomáticas. Y lo peor, encontramos sellos de autorización del Consejo en las transferencias, lo que significaba que la traición de la Tierra no era un caso aislado, sino sistémico. Galáctico. Esto no era una guerra, era un exterminio con una sonrisa que llamábamos Rice. Esta vez no se molestó en mentir. Nunca debías haberlos encontrado. Dijo con calma. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Denunciarlo? El Consejo lo negará todo. Y los líderes de la Tierra te tacharán de traidor. La miré fijamente. Ya nos han tachado, así que más vale ganárnoslo. Le dimos a la humanidad un puesto en la mesa, siseó. No nos disteis nada, nos vendisteis por unas migajas. Terminé la llamada. Esa noche me quedé con Levinson en la cubierta de observación. Las estrellas estaban tranquilas, pero no en paz. Al principio no dijo nada. Entonces, no vamos a volver, ¿verdad? No, dije. No podemos. Entonces, ¿qué? ¿Nos rebelamos? Me miró, sin pestañear, con todo su juicio. Asentí. Nos llamarán piratas, terroristas, locos, pero la verdad seguirá viva. Sí, exhaló. Entonces, nosotros también. Me volví hacia él. Esto es un motín contra el mando terrestre. ¿Lo entiendes? Él miró a las estrellas. No es un motín cuando ya te han traicionado. Convertirnos en renegados no era solo una decisión, era una sentencia. Una vez cruzabas esa línea, no había vuelta atrás, ni tribunal, ni defensa, ni apelación a la moralidad o la justicia. Te perseguían, te borraban y te convertían en un ejemplo para aquellos que alguna vez se atrevieran a cuestionar la autoridad. Pero nosotros ya no la cuestionábamos, la desafiábamos. La tripulación tenía derecho a saber que cada hombre y mujer a bordo. El juicio merecía la verdad antes de cruzar el umbral. Convoqué una asamblea general. Por primera vez en la historia del buque de guerra, todos los tripulantes fuera de servicio se reunieron en el hangar principal, cientos de personas esperando. Subí solo a la plataforma, sin fanfarria, sin escudo de rango. Este barco estuvo a punto de ser destruido durante lo que nos dijeron que era una misión diplomática pacífica. Comencé diciendo que habíamos descubierto un sabotaje por parte de los Eldari. Lo que es peor, habíamos encontrado pruebas de que el mando de la Tierra lo sabía. Y no había hecho nada. Nadie se movió. Habíamos descubierto pruebas de operaciones conjuntas entre Consejo Concordante y miembros del liderazgo de la Tierra, experimentos con seres humanos, estaciones de investigación secretas donde nuestra propia gente era convertida en ratas de laboratorio. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Estáis enfadados, y con razón. Habéis sido traicionados, todos nosotros, pero también estáis armados, entrenados y a bordo de la nave de guerra más poderosa que la humanidad ha construido jamás. Y no vamos a volver para seguir las órdenes escritas por cobardes y criminales. Se hizo un silencio pesado e incierto, y entonces Maddox se adelantó entre la multitud. Estamos con Hal, dijo en voz alta. Terminaremos lo que ellos intentaron enterrar. Reyes dio un paso al frente. Tú nos dijiste la verdad, más de lo que la Tierra jamás ha hecho. Uno a uno, levantaron los puños, no en señal de saludo, sino de desafío. Levinson me hizo un
no a través de tus canales, sino a través de ráfagas imposibles de rastrear, dispersas por colonias periféricas, el tipo de lugares donde la verdad no puede ser silenciada. Ella me miró fijamente, apretando la mandíbula. Detrás de ella, sus oficiales observaban con creciente inquietud. Haz tu movimiento, dije, pero nunca controlar las consecuencias. La pantalla se quedó en negro. Pasaron unos segundos y entonces la flota terrestre rompió formación. Rice había desaparecido. Las naves apagaron sus armas y nos dejaron. Pacer. No están preparados para luchar contra nosotros, dijo Le Benson. Aún no. Están asustados. Respondí, porque por primera vez en un siglo, la verdad no les pertenece. El puesto avanzado 9 apareció a la vista. Lo habíamos conseguido. El último paso era sencillo. Atracamos, subimos los archivos y dejamos que la galaxia viera cada imagen, cada archivo, cada registro de gritos, cada rostro, cada cadena, cada traición. Contamos la verdad y las estrellas ardieron con ella. El puesto avanzado 9 se iluminó, como un sol moribundo. Habíamos esperado ondas expansivas, olas de choque, algunos disturbios, tal vez, algunas dimisiones de altos cargos, pero no esperábamos revueltas planetarias en las 48 horas siguientes a nuestra subida. Las colonias exteriores de la Tierra estallaron, las redes civiles de Marte. Titán y el cinturón de Kepler transmitieron imágenes sin editar de los lugares donde se realizaban los experimentos. Los mineros dejaron sus herramientas, los ingenieros abandonaron las plataformas orbitales, los soldados abandonaron sus puestos en masa y no solo en las colonias de la Tierra, otras especies. Las que habían permanecido al margen comenzaron a hacer preguntas. La asamblea de Yering exigieron al Consejo todos los registros sobre los proyectos de colaboración con los humanos. El gremio comercial Turbi canceló pactos de 3 siglos con los Eldari e incluso facciones dentro del propio Consejo comenzaron a filtrar más datos, ansiosas por distanciarse de la mancha de sangre. El Consejo respondió de la única manera que sabía, con control. Lo llamaron la Gran Interrupción, un apagón de las comunicaciones en toda la galaxia iniciado por la Autoridad de la Red Concordante. Todas las estaciones repetidoras y todos los nodos satelitales dentro de su alcance fue desactivado por la fuerza, algunos quemados, otros simplemente apagados. Pensaron que si no podían detener la verdad, podían ahogarla en el silencio. Pero olvidaron una cosa, la humanidad nació en silencio. No necesitábamos redes para recordar el dolor, lo llevábamos en los huesos. Dentro del juicio, la tripulación también se había quedado en silencio, no por miedo, sino por concentración. Ya no. Estábamos huyendo, nos estábamos preparando. Me quedé con Le Benson en el puente mientras la nave pasaba por la órbita de la estación Ícaro, ahora abandonada después de que su tripulación descargara nuestra transmisión y huyera. ¿Se han ido todos?, preguntó, escaneando los anillos vacíos. Hasta el último, respondí. Su último registro decía que se unían a la coalición de marineros libres. Le dijeron a la Tierra que no volarían para mentirosos. «Maldita sea», murmuró. «Incluso los cobardes están despertando». El Consejo emitió una orden de captura. 3 horas más tarde, todos los cazarrecompensos del cinturón de Orión recibieron el mismo ping. Tripulación de un buque de guerra de clase Yaiment. Comandante comprometido. Hail consider due Insurgent Armado. Se autorizó el uso de fuerza letal y se ofrecieron 100 millones de créditos por mi cabeza. Maddox vio la lista de recompensas y se rió hasta casi ahogarse. «Ya está», dijo. Se podía pensar que arruinar la mitad de su reputación valdría al menos 200. Pero las bromas no pudieron protegernos de lo que vino después. Fuimos atacados en el borde de Barelion. Una trampa. Una señal de retransmisión que habíamos estado rastreando, encriptada con el código del Consejo, resultó ser un cebo. Cuando entramos en órbita baja, 2 naves temibles Eldari se desbloquearon detrás. Nosotros. No eran patrullas, eran unidades de ejecución. Sus cascos brillaban con campos refractarios. Armas de energía biofusionada alimentadas por sifones centrales. Un solo disparo directo podría perforar el blindaje exterior del Yaiment. No nos saludaron, simplemente abrieron fuego. Nuestros escudos resistieron el primer impacto, tambaleándose, pero aguantaron la segunda descarga. Atravesó el costado de estribor destrozando un propulsor secundario. Ordené disparar contra los sifones. Maddox ya se me había adelantado y los tenía en el punto de mira.
El Yaiment rugió y nuestro cañón de bobina principal disparó una carga diseñada para la defensa planetaria. El proyectil atravesó el vacío como una espada de plasma, impactó de lleno en la nave Dredd principal y siguió adelante. Su núcleo estalló, floreció y colapsó. Una menos. La segunda nave Dredd giró y volvió a camuflarse. Me volví hacia Reyes para seguir su rastro refractario. Demasiado tarde, ella rompió el rastro. Son fantasmas. Reaparecieron en la nave, sacudiéndola con un rayo de energía, que se estrelló contra el casco inferior. La mitad de las luces del puente parpadearon y se apagaron. Se activó la supresión de incendios en las 3 cubiertas inferiores. Informe de daños. Cubierta 12, ventilación de la atmósfera. Reyes gritó, sellos automáticos. Mantén las bajas al mínimo. Se ha redirigido la energía. No podemos estar a la defensiva para siempre, Levinson. Gruñó. Necesitamos un golpe decisivo. Meyer Maddox. El cañón cargado. Ubicación del objetivo. Donde nos golpearon. Ahí es donde volverán a atacar. Era una apuesta arriesgada. Pero la guerra es un 90% de adivinar con confianza. Disparamos el cañón Titán, que descargó un pulso de 1,2 teravatios mezclados con desestabilizadores de neutrinos. No solo golpeó el espacio, lo dobló. La nave fantasma reapareció en medio de la maniobra evasiva, con la mitad del casco ya vaporizado. No hubo tiempo para gritar. La explosión fue breve y luego solo quedó el silencio y los escombros. Maddox se reclinó en su silla, sudando. Aún así, no valía 200 millones. Recuperamos algunos fragmentos de los restos. Cadáveres Eldari fusionados con piezas de máquinas, no implantes de armadura. Ahora están creando híbridos, dijo Reyes, horrorizado, tratando de ponerse al día. No lo conseguirán, dije fríamente, porque no vamos a esperar. Cambiamos de rumbo. No íbamos a sobrevivir como fugitivos, no para siempre. Al final enviarían más que naves temibles. Flotas enteras, armas de guerra, asesinos legales con inmunidad diplomática. Así que decidimos atacar el corazón, la Asamblea Concordante, una capital móvil, que siempre está a la deriva, cambiando de ubicación para evitar ataques, pero ahora, gracias a los datos descifrados de Galen. Sabíamos dónde estaría, Meridiano 7, una superestructura que orbitaba un coloso gaseoso. Revestido con 10 capas de defensa, 50 naves de guerra y 500.000 de efectivos. Intocable a menos que tuvieras algo que ellos quisieran más que tu cadáver. Necesitábamos una distracción, así que enviamos una señal, un mensaje más, no solo la verdad, sino los nombres de todos los colaboradores humanos, todos los científicos alienígenas que aprobaron los ensayos con humanos, todos los códigos, todos los registros, todos los pagos, difundido a todos los rincones de las colonias. Luego fijamos nuestro destino en Meridian 7. No estarían simplemente esperándonos. Estarían furiosos, dijo el comandante Levinson mientras observaba el horizonte hincharse con llamaradas de gas. Esto es un suicidio. No, respondí, es un espectáculo. Él levantó una ceja. Les dimos silencio, continue. Luego les dimos la verdad. Ahora les daremos fuego. Caminé hacia la parte delantera del puente. Cargar torpedos tácticos, armar los cañones, bloquear todos los sistemas en modo de combate. Los ojos de Maddox brillaron. Vamos a entrar con todo el ruido del infierno. A medida que el juicio se acercaba a Meridian 7, el cielo se iluminó con señales de respuesta. Se activaron las redes. Los cazas despegaron. Los diplomáticos gritaban en los canales de emergencia. Abrí una línea. Aquí el comandante Hall de la nave de guerra Titanas. Yaiment, dije, no estamos aquí para negociar, estamos aquí para entregar las consecuencias. No respondieron. Lo lanzaron todo en nosotros también. Las estrellas se tiñeron de rojo. El cielo sobre Meridian 7 parecía el último aliento de un dios moribundo. Lamas, escombros y cientos de explosiones florecían con el telón de fondo de un gigante gaseoso infinito. Habíamos venido a por sangre y la sangre había respondido. Nos superaban en número, fácilmente 50 naves contra una, pero nunca se habían enfrentado a una. Buque de guerra Titanas diseñado para acabar con las guerras, no para ganarlas. En el puente de mando, el suelo temblaba bajo nuestros pies y las ondas de choque de las explosiones cercanas agrietaban las ventanas, a pesar de su revestimiento blindado.
Los tripulantes gritaban a través de las consolas, transmitiendo informes de daños, fallos en los escudos y soluciones de fuego, todo al mismo tiempo. El cañón de bobina 3 de estribor está fuera de servicio, gritó Reyes. Se ha cortado el nodo de energía. Redirigí la energía. Desde la cubierta 5, ordenó Levinson. Vaciad el refrigerante en el núcleo delantero ahora o se va a poner crítico ahí fuera. Hemos atravesado. Archer forgot a Seldari. Intentó esquivarnos, pero el cañón principal del Yaiment le atravesó el vientre con la indiferencia de un agujero negro. Luego llegó la ola de torpedos. «¡Prepárense!», grité. El puente se oscureció cuando los amortiguadores cinéticos se activaron. Media docena de torpedos impactaron en el casco exterior en secuencia. Los 2 primeros se hicieron añicos sin causar daños. Los 3 siguientes dejaron rastros fundidos a lo largo de nuestro costado. El último detonó justo debajo de la reserva secundaria de combustible. La nave gimió como una bestia herida. «Bajas en la cubierta 19», informó Hill. «La contención se mantiene. Tenemos heridos, pero están estables. Sigan disparando», dije. «Si paramos ahora, moriremos». Y esa era la verdad. No se trataba de un enfrentamiento táctico, era una declaración, escrita en los restos de cada nave que destruimos, en cada disparo que recibimos. «Todo», gritaba el mismo mensaje, «habéis construido este imperio sobre mentiras y esclavitud, y ahora estamos aquí para enterrarlo». Maddox sonrió como un hombre hecho para este caos y llamó al equipo de asalto. 30 segundos. «Par Atricar confirmado», respondí. «No hay supervivientes». La Asamblea Concordante no era solo una sala del Consejo, era una fortaleza sellada tras capas de puertas biocodificadas y puestos de control vigilados por IA. Puestos de control vigilados, pero Maddox se había preparado para eso. Habíamos equipado al equipo de asalto con tecnología Selderia arrancada. De los restos de nuestro último encuentro, replicadores de huellas dactilares, inyectores de código y cuchillos gravitatorios portátiles. Si pensaban que este lugar era intocable, estaban a punto de aprender lo contrario. Me volví hacia Levinson. «Tú tienes el mando, manténlos alejados de nosotros». «Y tú, yo voy a entrar», dijo apretando los labios. «Si te perdemos, ¿tú no?» «Ya te lo he dicho», dije mientras me alejaba. No discutió, solo saludó. Maddox me recibió en la bahía de lanzamiento. El equipo, 12 marines curtidos, ya estaba equipado, con rifles cargados y armaduras negras como la noche. «¿Listo para derribar la puerta?», preguntó sonriendo. «Vamos a arrancar la puerta de SUS Bisagras». Entramos por la puerta 3, donde se encontraban los dormitorios del personal de la Asamblea. El lugar ya había recibido órdenes de evacuación. Los civiles se dispersaban como hormigas, algunos gritaban, otros se quedaban mirando. Nosotros no. Disparamos contra ellos. No estábamos allí para sembrar el pánico, sino para juzgar. Nos movemos rápido, despejando los pasillos, asegurando los paneles de acceso, hackeando puertas. Los guardias Eldari intentaron interceptarnos en el punto de control 6. Maddox derribó a 3 antes de que pudieran levantar sus armas. Reyes desactivó con un disruptor de flash. «Las cámaras de ensamblaje estaban encima de nosotros», dijo Hill. «Estaban selladas con cerraduras biométricas de doble fase». Maddox me lanzó un pequeño dispositivo, cortesía de nuestros amigos del laboratorio híbrido. Debería acabar con la arrogancia alienígena. Lo coloqué en la puerta. El metal siseó, luego se agrietó y se derritió, colapsando sobre sí mismo como cera abajo. Fuego, y allí estaban, la Asamblea 27, los individuos más poderosos de la galaxia, sentados en una cúpula de arcos cristalinos y luz, ahora con los ojos muy abiertos, paralizados. La mayoría nunca había estado tan cerca de la guerra. Entré en la cámara flanqueado por Maddox y 2 marines. Llevaba el arma colgada al pecho, pero no la levanté. No era necesario. Habían visto la retransmisión, habían visto la verdad, pero nada se puede comparar con enfrentarse a lo que has intentado matar. «Comandante Hall», dijo uno de ellos, un dignatario turbi, «Contras ojos brillantes. Está cometiendo un terrible error». «Ya cometí ese error», dije cuando seguía tu pieza. Un consejero humano mayor, llamado Marimba, se levantó lentamente. «Esto es un acto de guerra». «No», dije fríamente.
Todo lo que han hecho durante los últimos 30 años ha sido un acto de guerra. Esto, señalé el cielo en ruinas fuera de la cúpula, es la consecuencia. Aún así intentaron hablar con la razón, manipular, algunos suplicaron, otros ofrecieron sobornos. Pero yo no estaba allí para negociar, estaba allí para hacer historia. Habéis esclavizado a los humanos, habéis experimentado con ellos, habéis enterrado los cadáveres bajo tratados y lo habéis llamado progreso. Me volví hacia el resto de la asamblea. Todos ustedes firmaron los acuerdos que permitieron que la Tierra se convirtiera en su laboratorio. Nos alimentaron, con promesas y nos criaron como ganado. Levanté el transmisor, una conexión directa. Con todos los puestos avanzados que quedaban, todas las naves que seguían en línea, todos los mundos marginales, que aún tenían un receptor de comunicaciones. Esta es su sentencia. Pulsé el botón. Los sistemas internos de juicio se activaron, y el núcleo de memoria de la nave se llenó con todos los archivos de datos, todos los gritos torturados. Todos los registros de experimentos se transmitieron a la cámara en audio y vídeo. No podían apartar la mirada. Niños con ojos cibernéticos gritando en laboratorios, hombres desollados para mapear sus nervios, mujeres sedadas mientras híbridos alienígenas les tallaban los huesos. Se reprodujo una y otra vez, hasta que, incluso los consejeros comenzaron a llorar, pero las lágrimas ya no importaban. Levant, mi arma por Europa, por Galen, por cada alma olvidada bajo vuestros cimientos. Los guardias intentaron interferir, Madix les disparó. 2 de los consejeros intentaron huir, los detuve. La cámara se llenó de humo y fuego y los gritos de los cobardes que recordaban que su crueldad tenía consecuencias. Dejamos a 6 vivos, no por piedad, sino para que llevaran la advertencia. Diles que lo dije, le dije a Marimbas mientras se arrodillaba sangrando. El juicio llegó y no ha terminado. Regresamos al juicio con la mitad de la estación en llamas detrás de nosotros. Levinson ya nos había llevado a una órbita alta. La flota defensiva restante no nos persiguió. Habíamos ganado, no porque los hubiéramos matado a todos, sino porque los hicimos sangrar en un escenario que creían invencible. De vuelta en el puente, me quedé de pie mientras las estrellas se calmaban. ¿Crees que volverán a por nosotros? Maddox. Por supuesto, respondí, pero ahora no vendrán como dioses. Él asintió lentamente. Has cambiado las reglas del juego. Miré a Jaimen, las grietas en su casco, las cicatrices en su blindaje, el fuego en sus motores. No, dije, hemos acabado con ello. A la deriva durante 3 días tras la quema del Meridian 7, sin persecuciones ni flotas. Solo silencio, un silencio que, por una vez, no estaba lleno de traición ni miedo, sino de la quietud que sigue a una guerra terminada, el aliento entre la supervivencia y el recuerdo. El mundo del trono de la asamblea estaba paralizado, sus líderes expuestos, su imagen destrozada en polvo cósmico, pero eso no significaba que todo hubiera terminado. La galaxia estaba en caída libre, colonias que antes eran leales al Consejo comenzaron. Rompiendo lazos, los disturbios se convirtieron en revoluciones. Sistemas enteros comenzaron a transmitir sus propios registros de corrupción, abuso y explotación. Cosas ocultas en las sombras burocráticas durante décadas. Todos tenían algo que confesar ahora que el miedo había desaparecido y todos, al parecer, habían oído nuestro nombre. El juicio ya no era una nave, era un símbolo de desafío, de venganza, de verdad, y los símbolos tienen una vida media propia. El capitán Levinson estaba a mi lado en la cubierta de mando, mirando hacia él. Remolino de estrellas. Su uniforme estaba rasgado en el hombro, quemado. No se había cambiado. Desde la batalla. Están llegando informes, dijo con voz ronca. Los restos del Consejo se están consolidando alrededor de las rutas comerciales internas. El comando de la Tierra sigue fracturado. Rice se ha quedado a oscuras. Nadie sabe quién lidera en casa. No importa, dije. Se devorarán entre ellos tratando de mantener el control. Maddox se unió a nosotros, con la armadura aún manchada de sangre, y me entregó una tableta de datos. Hay un mensaje, dijo, de Galen. Arqueé una ceja. Conchant. Apenas conectado a todos los sistemas que tenemos, pero quería que lo vieras. Abrí el archivo. La cara de Galen apareció demacrada y temblorosa, pero su voz era clara. Saludos. Si estás viendo esto, has conseguido escapar. Meridian Ha Cato. Siempre esperé que alguien
Terminara lo que yo no pude. Pero tú no solo has luchado, has acabado con la pesadilla. El Consejo, el Comando Terrestre. Construyeron una jaula y tú la has roto con fuego. Tosió con fuerza y continuó. Pero la jaula no es solo física, es confianza, fe, obediencia. Has roto las cadenas. Pero ahora alguien tiene que evitar que las vuelvan a construir. Alguien tiene que asegurarse de que la humanidad no olvide lo cerca. Que estuvimos de convertirnos en mascotas. Hizo una pausa. No dejes que te llamen monstruo o mártir. Sé un espejo. Deja que la galaxia se vea a sí misma sin filtros. Fea, honesta. El mensaje terminó. Me quedé allí de pie, sosteniendo la tableta, sintiendo algo más profundo que la rabia. Más profundo que la venganza, responsabilidad. Galen tenía razón. Esta guerra no había sido por armas o territorio, había sido por la propiedad. El Consejo no temía nuestra tecnología, temía nuestra desobediencia y ahora éramos libres. Celebramos un funeral por los muertos en la cubierta 6. Cientos de tripulantes, civiles y prisioneros liberados habían muerto desde el comienzo de esta misión, algunos en silencio, otros gritando, todos traicionados por los sistemas en los que confiaban. Les dimos fuego y lanzamos sus ataúdes al vacío, dejándolos a la deriva entre las estrellas que nunca llegarían a ver. Madix dirigió el Saludo y Reyes tocó una antigua melodía terrestre, algo triste, algo real. Yo no dije nada, ya había dicho suficiente. Se merecían paz, no discursos. Más tarde, esa noche, Levenson me llamó a la sala de guerra. Habíamos interceptado una transmisión, dijo, encriptada, directa. Desde la Tierra, otro número de recompensa. Una súplica. Me entregó la tableta. Era de una mujer llamada Rendarow, gobernadora civil de Marte, una de las pocas funcionarias que no había vendido a la humanidad. Cambio de favores del Consejo. Saludos, decía con rostro solemne. No sé si estáis vivos, pero si lo estáis, os necesitamos. Marte ha roto sus lazos con el mando de la Tierra. Estamos formando nuestra propia carta, libre del Consejo, pero necesitamos protección. Vienen a por nosotros. Tú eres el único que ha demostrado que no se les puede detener. Si puedes oír esto, vuelve a casa. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No había pensado en mi hogar en meses. Porque para la mayoría de nosotros en esta nave, el hogar era algo que habíamos perdido el día que subimos a bordo del Yaimen. Pero tal vez ese era él. Cuida la cuestión. Tal vez el Yaimen no era solo un arma. Tal vez era un camino de vuelta a algo mejor. Meyer Levinson. ¿Qué opinas? Creo que Marte no durará mucho sin ayuda. El comando de la Tierra los aplastará o los cooptará, y si intervenimos, nos convertiremos en algo. Peor que un símbolo, dijo. Nos convertiremos en un gobierno. Esa palabra me revolvió el estómago. Nunca había querido poder, quería justicia. Pero en esta galaxia destrozada, quizá fueran lo mismo. Convoqué una reunión, no solo a los oficiales, sino a todos, ingenieros, marines, pilotos, incluso a los antiguos prisioneros de los laboratorios, y les hice una pregunta. ¿Seguimos luchando? Silencio. Entonces Madix dio un paso al frente. Sí, levantó la mano. No me alisté para construir un imperio, me alisté para quemar el antiguo, pero si podemos construir algo mejor, me apunto. Reyes levantó la mano a continuación, luego Gil, y uno por uno. El resto. No fue una votación, fue una promesa. Cambiamos de rumbo. Marte se convirtió en nuestro destino, pero no nos fuimos en silencio. Paramos en todos los sistemas rebeldes por los que pasamos. Y dejamos atrás fragmentos del código de Yaimen, fragmentos de nuestra historia, planos, la verdad. Les enseñamos a luchar,